Por fin conocemos al gran compositor Carlos Álvarez. Yo creía que Carlos Álvarez era el cómico. No, se equivoca, porque uno cuando ve un disco de un artista, ponen su nombre Carlos Álvarez y dice, Carlos Álvarez, no, él es el compositor. Carlos Álvarez nos llama, Terco Corazón y muchos temas más. ¿Cómo estás, Carlos? Un saludo para Full Ritmo, maestro. Un abrazo muy fuerte y bienvenido aquí a mi humilde hogar. La verdad que me siento muy contento, gracias por la entrevista, y saludar a todos los amigos de Full Ritmo que siempre apuestan por lo mejor, que es el folclore nacional y la cumbia de nuestro territorio peruano. Siempre. A nivel nacional escuchan esa canción, No llama, a ver, por favor, ¿cómo es? No llama, ella no llama, no llama, la sigo amando. O Terco Corazón, a ver. ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? Muchas veces he intentado echarte al olvido, pero este terco corazón te sigue queriendo. O el tema de Gisela Lavado. El que la cantó, por supuesto, yo soy el compositor. Yo quiero que tú me digas por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas. A ver, él es el compositor. Carlito, ¿vas a hacer tu aniversario? Por supuesto, Juancito, la verdad que nos sentimos muy contentos de poder celebrar un año más de vida artística en el mes de agosto, el sábado 17, en este bonito local de Lima Norte, como es Brisa de los Andes. Con mucho cariño, que estamos pues con una cartelera primera de grandes y leyendas del folclore nacional con arpa. Un abrazo muy fuerte para todos los hinchas de Carlitos Álvarez, pues, que siempre nos miran a través de la página web del YouTube. Full Ritmo. Full Ritmo. Y ahora sale también en la revista impresa, todo color. Carlito, cuéntame, estas canciones, ¿cómo te inspiraste? A ver, para los amigos de Full Ritmo, quieren saber cuál es la inspiración, cuál es la fuente de inspiración de Carlitos Álvarez. La fuente de inspiración de Carlitos, bueno, es las cosas que pasan en el mundo, las vivencias. No un caso de Carlos, sino también algunos casos míos y también de los amigos, de las amistades. Canto para todos los ritmos, para los valles, para la costa, para la sierra, para la selva, tantas canciones. A través de nuestras canciones tratamos de mezclar todo ello y sacamos un buen tema. El tema, pues, Terco Corazón, No llama, Déjame, ¿por qué te vas? Tanta canción, Si te vuelves a enamorar, No te equivoques otra vez, Corazoncito, Vuela Palomita, El vuelo de la palomita, tantas canciones, Totora Verde, un himno aquí, pues, que nos abrió las puertas de folclore, y bueno, lo hicimos pues en el año 97, y la verdad que me sentí muy contento de poder grabar al lado de mi marco musical Los Bárbaros del Folclore. Este tema Terco Corazón ya lo grabó por primera vez la muñequita Sally, sí, y estaba ya entrando por todos lados, se escuchaba con su voz, ¿no? No, yo me siento muy feliz. Pero desgraciadamente se nos fue la verdad que es una pena muy grande por una gran cantante, una bonita voz en el folclore. ¿Tú le entregaste el tema? Sí, la verdad que a la finada, que donde esté, yo creo que el que hace cosas bonitas, que hace con amor, con cariño, Dios nos bendice a veces. Y bueno, una gran valor de que perdimos hace mucho tiempo. Dios quiera que esté en su gloria. Bueno, una gran mujer con esa voz, ese talento que nos dejó, y bueno, pues una pérdida muy grande para el folclore nacional. Y yo pues le di, ¿sabes qué, Carlitos? Te invita a Terco Corazón, grábalo, Sally. Y la verdad que espero pues que si te gusta lo grabas. Igual a todos los grandes amigos que quieran grabar mi canción, igualito. A nadie lo he presionado, a nadie lo hago lío, a nadie, solamente lo dejo en Dios. Y que pongan tu nombre, porque también hay que ver, algunos no ponen nombre. Sí, eso también a veces nos molesta, ¿no? Molesta, claro. ¿Qué será, doctor? ¿Qué cosa? No, con el nombre de los temas. ¿Qué le cuesta, no? A los nuevos valores, hay que ponerlos, como digo, un consejo muy grande de mi persona, los que están saliendo, hay que salir bien. Hay que respetar a los mayores. Si no respetamos a los mayores, entonces estamos mal. Un abrazo siempre para todos los colegas artistas que siempre nos ven full ritmo. Hasta la cumbia también, los grandes grupos de cumbia te están grabando también. No, hermano, ya que nos sentimos contentos estando en mis canciones. Se graban el género de cumbia, en la música sureña, ya traspasamos fronteras, ya estamos en Bolivia. Ya estamos todo el Perú que nos miran, tantísimos grupos en Chile están grabando mis canciones. Yo la verdad me siento muy contento
de que mi música a través de la radio, a través de la revista, a través del Face, a través de esta magnitud que es la cibernética, estamos avanzando a 1000 por hora. No, realmente estos temas yo por donde voy los escucho, ¿no? Y Sí. decían Carlos Álvarez, pero ya por fin te conocí y se parece, te veo en una persona transparente, ¿no? Porque los ojos es una ventana del alma y veo en tus ojos que eres sincero, honesto con tu trabajo, ¿no? Y te felicito, pues, maestro. Gracias, de veras que, Juancito, la verdad que yo me siento contento por esta bonita entrevista que vienes a hacerme aquí en mi hogar. La verdad que... ¿Dónde estamos? En Bipol, ¿no? En Bipol, aquí en San Martín del Porro. Distrito San Martín. Los Olivos de Lima. Estamos en Lima. Y si yo soy un nuevo valor, un cantante, quiero grabar tus temas, ¿a dónde me puedo comunicar, maestro? Te comunicas bien facilito, al teléfono de la casa, 544-4458, o al celular de tu amigo Carlitos Álvarez personalmente, 995-570184. Esos son los teléfonos, o a los amigos también que desean un éxito, una canción, que yo pues lo componga con mucho cariño. Usted agarra el teléfono o el celular y me llama y ya tendrá un buen éxito para que usted también el día de mañana sea un artista de bien y no sea como tantos que vayan en el camino, en la vida, Sí, pues. que la verdad que de todo hay en el mundo. Ya, hermano, por último, invita a todos los fans para tu aniversario que va a ser en Nada, solo- Brisas de los Andes. Claro que sí, amigos. No se olviden que el día 17 De de agosto. agosto estamos celebrando mi gran aniversario en el local de Lima Norte, Brisa de los Andes. Estamos pues con la internacional celebra mi amiga Marisol Cabero, con el maestro Raulito Arquínigo, con Sósimo Sacramento, mi primo Robert Pacheco, Lucio y Tomás Pacheco, mis tíos. Estamos pues con la orquesta Show Mix Internacional, los grandes amigos de los super auténticos de folclore, y tantos artistas más que estarán llegando pues para poder confraternizar esa noche en mi gran aniversario. No se olviden, amigos, garantiza CJ Producciones y con regalos cada media hora. Muchas gracias, Y maestro. ahí estarán pues mis amigos de la De revista Full Ritmo. Full Ritmo. No se olviden, tu amigo Carlitos Álvarez, con cariño, Ok. con sabor, y si no vas, hazte ver, Mayo.